Presidenta, muchas gracias y un saludo a los funcionarios y desde luego a los colegas de la comisión. Yo quisiera aprovechar este debate que ha planteado el senador Juan Diego Gómez para enfocarme en un tema que desde luego tiene que ver directamente con el planteado, pero que lo dirijo más bien a la contaminación del río Magdalena, tanto por residuos sólidos como por aguas contaminadas, y que es un problema, ministro, muy grave que tiene el país. Me gusta el nombre que le puso el senador Juan Diego Gómez a este debate. ¿Quién responde? Porque realmente aquí hay unos temas muy importantes, muy delicados, en momentos hasta peligrosos para la comunidad colombiana, que han venido acumulándose y no le vemos solución alguna. Igual en esto pues me gusta que planeación tiene mucho que ver en este aspecto, porque el tema es recursos. Aquí hicimos un debate cuando discutíamos los presupuestos de los ministerios que nos corresponde o que le corresponde a esta comisión acompañar, y lamentábamos cómo los recursos del Ministerio de Ambiente cada vez son más reducidos y los compromisos cada vez mayores. Pero entonces en este tema de la contaminación por residuos sólidos en el río Magdalena, hay unas cifras que realmente, ministro, son alarmantes. De los 596 municipios de la cuenca del río Magdalena, son 468 ribereños y 128 municipios que no son ribereños, pero que infortunadamente el 44% de estos municipios no cuentan con un sistema de disposición final de residuos sólidos. Entonces vemos que casi la mitad de ellos no tienen o no cuentan con este sistema de disposición final, y el 54.71% no llevan a cabo la caracterización, es decir, el aprovechamiento de estos residuos. Y entonces vemos que, comenzando por esa cifra, la situación es alarmante. El 30 o más del 30% de estos municipios aún no cuentan con, o mejor, aún están depositando las basuras a menos de 5 kilómetros del río Magdalena. Y hablo del río porque desde luego le llamamos el río madre, el río de donde dependen no solamente en mucho el sector agropecuario, en gran medida el sector agropecuario, sino lo más delicado. Más de 100 municipios de Colombia toman el agua del río Magdalena para sus acueductos, y ahora vemos la contaminación como es de grave. Y me excusan, pero tengo que referirme a mi departamento, al departamento del Huila, por estar en la cuenca alta del Magdalena, y que sus 37 municipios tienen que ver con la contaminación del río Magdalena, empezando por la ciudad capital, Neiva. Entonces, en el Huila, por ejemplo, hay 2 plantas solamente para los residuos sólidos. Reciben una en Pitalito, Bioorgánicos, que recibe 9 municipios, aproximadamente 70 toneladas al día. Y la otra está en el relleno sanitario Los Ángeles de Neiva, que recibe el resto, 28 municipios, que son cerca de 400 toneladas por día que está recibiendo. Entonces miren, aquí hay 2 problemas: uno, la carga para estos 2 sitios; segundo, los costos, y esto que ojalá planeación lo mirara con mucha atención, los costos que está ocasionando en cada uno de los municipios el transporte de más de 100 kilómetros de las basuras, pues es grave porque va contaminando prácticamente todo el departamento. Entonces, a unos costos extraordinarios, exagerados, y desde luego cada día la disminución de la capacidad tanto del relleno como en la planta integral de bioorgánicos pues se va reduciendo todos los días.
y la inversión, hay que decirlo, y ahí vuelvo al título que le ponía el senador Juan Diego a este debate, ¿quién responde? La contaminación por vertimiento de aguas residuales. De los 596 municipios de la cuenca del río, 309, es decir, el 52%, municipios ribereños, vierte sus aguas residuales directamente al río. Y esto es un tema, desde luego, no de hoy, pero que no se está haciendo, yo diría, prácticamente nada por ello. El 63% no realiza tratamiento previo al vertimiento. Eso es alarmante. El 33% de los departamentos no ha desarrollado proyectos de apoyo de tratamiento de estas aguas. De manera que es así de claro, alarmante. Y mira uno, ministro, no sabe uno en qué anda Cor Magdalena. Bueno, ya hemos sabido en qué anda Cor Magdalena. Pero, por ejemplo, la inversión de Cor Magdalena en esto definitivamente no se compadece con la gravedad del problema. En vez de invertirle, que de pronto sean necesarios, no sé, y allá no hemos llegado, pero ese debate hay que hacerlo, sobre los costos de la navegabilidad del río, que son necesarios para el desarrollo del país, pero en materia de contaminación, o para evitar la contaminación o reducirla, por lo menos no están contribuyendo. Mire, el Alto Magdalena, que es, en primer lugar, el tramo más largo del río, son 639 kilómetros del río que tiene el Alto Magdalena, y la inversión es solamente del 17%, hablo de Cor Magdalena. Entonces no se compadece con lo que está ocurriendo. Y ahora les muestro un caso alarmante, que es el de Neiva. Entonces, en el Alto Magdalena no hay inversión real de Cor Magdalena, que fue creada para la protección del río y constitucionalmente, además, creada por Constitución, la única corporación que está en la Constitución, y que es que para proteger el río, pero su inversión no está destinada u orientada a la protección del río, a las labores de conservación, restauración, manejo sostenible del ecosistema, etcétera, desarrollo de limpieza y recuperación, porque además Cor Magdalena dirá, no, nosotros estamos para otra cosa, y acá no lo han dicho, pero resulta que en su objeto social está la preservación del medio ambiente, desde luego, en el río. Y la ANLA, así que, hablando del control que debe hacer la ANLA, peor, aquí lo hemos hablado, doctora Claudia, usted no estaba en ese momento, debemos decirlo, la nefasta administración de su antecesor nos llevó, y aquí lo hemos dicho, lo denunciamos, el tema del Quimbo. Yo sigo con eso, porque está arriba, está en el Alto Magdalena. El Quimbo está ubicado 12 kilómetros aguas arriba del embalse de Betania, que es otro contaminante. Y mire lo que ocurrió, yo lo repito aquí hoy. El 30 de junio de 2015, la ANLA autorizó el llenado sin el cumplimiento de los requisitos, el llenado del embalse del Quimbo. ¿Qué había allí? No hubo el retiro de la totalidad de la madera, de la guadua, en fin, de los demás componentes de la biomasa del embalse. Dejaron allí, en el vaso del embalse, 42.097 metros cúbicos de madera, y dejaron 1.000 y pico de metros cúbicos de guadua, sin mirar otros materiales que contaminan. Sin embargo, la ANLA autorizó el llenado, porque la ANLA, aquí lo decía el senador Juan Diego, que ojalá no persiguiera a los productores, a los inversionistas, pero en este caso la ANLA ha sido o se caracterizó por ser aliada de esta multinacional, digo el caso del Quimbo, de Emgesa, para defender los intereses de Emgesa en contra de la comunidad huilense, pero sobre todo en contra del país, porque es que la contaminación del río, la misma ANLA ha dicho que por los efectos de contaminación del Quimbo se demora 3 años y medio para descontaminar el agua del embalse del Quimbo. Un estudio de la misma ANLA, y sin embargo autorizó, repito, desde el 2015, junio 30, o permitió el llenado del embalse. Eso es grave. Después
posteriormente, cuando hicimos la crítica y todo este cuento, la ANLA, imagínense, multó a la multinacional, le impuso una multa de 2.500 millones de pesos. Yo he dicho, Dios quiera, no sé si ya habrán demandado al Estado, pero cualquiera lo hace. Si a mí me autoriza usted para llenar el embalse y después me sanciona porque estoy contaminando. Entonces, eso era como para empatar la crítica, pero creo que le va a hacer un daño peor al Estado colombiano. Y entonces allí no se adelantaron las labores que debían, las actividades de repicado, apilado, retiro de madera, la biomasa, no se hizo. Y el Estado colombiano, a través de la ANLA, fue complaciente, y ahí está la contaminación del río. Yo he navegado recientemente en el embalse del Quimbo, y el agua es insoportable, el olor del agua, allí por encima del embalse. Y entonces, repito, la misma ANLA nos dijo en el 2016 que había que esperar 3 años y medio para que se descontaminara el agua del embalse, agua del río Magdalena. Y entonces por eso nosotros aquí le pedimos en aquella oportunidad, desde 2014, por favor suspendan transitoriamente o temporalmente los trabajos de la construcción de la hidroeléctrica. No fue posible porque la ANLA estaba casada con el operador, con el constructor del embalse. Y entonces volvemos, doctor Juan Diego, ¿quién responde? ¿Quién responde por la contaminación del río Magdalena? El caso de Neiva, ministro. Neiva es el mayor contaminante porque es la ciudad más grande que está ribereña en el Alto Magdalena. Neiva tiene aproximadamente 350.000 habitantes hoy, si no tiene más. Y resulta que está descargando en el río Magdalena, óigase bien, más de 1.000 litros por segundo de agua contaminada, Neiva, proveniente de 14 vertientes. Ahí hay un tema que se ha planteado y que el gobierno nacional no ha mirado con seriedad, porque es que en Neiva no cuenta con la planta, no hay una PETAR. La PETAR, el Tribunal Administrativo del Huila hace mucho tiempo, no sé, tal vez hace varios años, pidió la construcción de esta planta. Ministro, hoy no la tiene. Y ahora miramos algunas cifras sobre eso. Porque es que este no es un problema de Neiva. El gobierno nacional ha mirado el problema de la contaminación o de las aguas que descarga Neiva en el río como un problema de Neiva. Es un problema nacional. Es el río de Magdalena el que está contaminando la ciudad. Y ya dijimos, más de 21 millones de colombianos están tomando el agua del río Magdalena. Más de 21 millones de colombianos. Más de 100 municipios, lo decíamos, está tomando el agua del río Magdalena. Y sin embargo, el gobierno nacional no lo está mirando como un problema serio, un problema grave nacional. Repito, más de 1.000 litros por segundo de agua contaminada, proveniente de 14 vertientes directos, cuando en épocas de verano se ve horrible el tema ya frente a la ciudad de Neiva. Ustedes saben que el río pasa por la ciudad de Neiva. Y entonces, creí que era alguna interpelación, honorable senador. Entonces dije, me equivoqué en las cifras o algo, ¿no? O usted está alarmado también como yo de ver esas cifras de contaminación del río Magdalena que hace Neiva. Y hago aquí un paréntesis, ministro, y al oído del gobierno nacional. En lo que hoy está calculado el precio de la PETAR de Neiva es de 135.000 millones de pesos. Sabemos que es casi su presupuesto, ministro, pero resulta que con planeación y con el ministro de Hacienda, que la inversión no le gusta es gastar, pero la inversión no, y menos en estos temas de la contaminación. Entonces, nos dicen, Empresas Públicas de Neiva tiene un presupuesto calculado que vale esa PETAR, ministro, 135.000 millones de pesos. Y miramos cuánto tienen en mi departamento. Imagínense. La gobernación del Huila ha prometido o ha anunciado que aportaría 10.000 millones de pesos a esta obra. Cor Magdalena,
que es el mayor responsable de este problema, ha prometido 10.000 millones de pesos, hágame el favor. La alcaldía de Neiva tiene 10.000 millones y la CAM dice que aportaría 7.000 millones. Es decir, tenemos 37.000 millones para una obra que vale 135.000 y que está contaminando completamente el río Magdalena. Yo quiero, ministro, que este tema de verdad lo tomen como un problema grave nacional, no como un problema de la ciudad de Neiva, del alcalde de Neiva, que entre otras cosas políticamente nada tenemos que ver, alcalde del Partido Verde, doctor Rodrigo Lara Sánchez, pero hombre, es un problema que nos preocupa a los huilenses, que estemos aportándole al río Magdalena semejante carga de contaminación tan grande, señora directora de la ANLA. Entonces, yo concluiría en que hay un retraso en el aprovechamiento de residuos sólidos en Colombia muy grave, 11.6 millones de toneladas de basura por año, de las cuales solo se recicla el 17%, que ese es un problema, es un tema del que algún día hay que asumir con mucha seriedad y mucha responsabilidad. A uno le da envidia. Yo me puse a mirar algunos países europeos que ellos allá aprovechan el 67% de los residuos. Hay un país como Holanda, produce 60 millones de toneladas de residuos, el 80% lo recicla y el 18% los incinera, solamente el 2% va para los rellenos sanitarios. Si nosotros hiciéramos eso, tendríamos rellenos sanitarios de por vida y no habría ningún problema. Pero allí tenemos un problema al cual tenemos que mirar con mayor seriedad. Y yo dejaría como de mi intervención, como la principal conclusión, ministro, por favor, ayudémosle a Neiva a solucionar ese problema que le está ocasionando al país. Neiva está contaminando el agua que se toman 21 millones de colombianos en el país, y eso es muy grave. Y yo creo que hay que mirar ese tema con mucha responsabilidad. Yo dejo ahí, señora presidenta, les agradezco mucho y espero que haya una respuesta efectiva, ministro del gobierno, a este problema que lo considero uno de los más graves, repito, que tiene el país en materia de contaminación. Muchas gracias.